Bueno, quiero precisamente hoy compartir con ustedes el texto que está en Juan. Vamos a Juan 14, por favor. Vamos a Juan 14, cojan sus Biblias allí, acérquense a sus textos, además, si quieren seguirlo, pero importante que ustedes también tengan el texto en sus manos. Este texto que vamos a leer está en Juan 14. Jesús es la segunda parte de precisamente de su despedida, la despedida mm, que antecede a la cruz. Y es allí cuando Jesús está reunido con sus discípulos, en el cual se está despidiendo. Y hay una reacción en sus discípulos, y es que están angustiados. El texto dice que están turbados de corazón, están perturbados en su corazón. Hay en su corazón ansiedades, incertidumbres. ¿Qué será de nosotros que le hemos seguido y ahora Él dice que se entrega por nosotros? Es algo que ellos todavía no podían comprender. Parecería que era el final, pero era el comienzo solamente. Pareciera que era el final de el seguimiento a Él. Pareciera que allí todo había terminado. Parece que Roma había salido triunfante y los poderes religiosos. Pero Jesús, en el versículo 1, en su segunda parte de su despedida, dice, no se turbe vuestro corazón. Y allí Jesús hace una invitación. Inicialmente invita, pero luego está en forma imperativa. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y allí nos conecta precisamente con el Padre. Allí Jesús se identifica en que aquellos que creen en Dios como Padre, creen en Él. Y que si creen en Él, Él los conducirá a las moradas del Padre. Curiosamente, si ustedes escuchan la grabación de nuestro domingo pasado, eh, aunque yo hablé y el título de la exposición era Padre hoy, en, en la interacción que tuvimos, en los diálogos que tuvimos, que también creo que quedaron incluidos, es difícil para todos nosotros relacionar al Padre con Dios. La gran mayoría de todos ustedes siempre hacían relación, era a Dios, pero no a Dios como Padre, sino al Dios que cuida. O sea, necesitamos que nuestro Padre sea Dios para que nos cuide. Y qué bueno, pero no reconocemos en Dios esa paternidad que necesitamos. Por eso es que aquí Jesús hace una transición. Creed en Dios, creed también en mí. Pero no tan solo es creer en Dios, es creer también que Él es Él es el camino para llegar al Padre. Él es el camino para llegar a la casa del Padre. Y qué es significativo que en el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre. Mire ese término que ahorita vamos a entrar en detalle. Muchas moradas hay. Ya pareciera que ya no está monopolizado a un templo. Aquí Jesús nos retoma el templo. Jesús en Juan encontramos que después de haberse referido aquí en los primeros capítulos a que destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruyere, refiriéndose a su cuerpo y haciendo relación al templo como la casa de su padre, después ya no se vuelve a referir al templo como la casa de su padre. Y ahora no hace relación al templo como la casa de su padre. O sea que deconstruye el objeto de la fe judía del templo. Y ahora nos habla de otra morada. Y precisamente todos aquellos que le seguían tenían un sentimiento de orfandad.
pareciera que Dios Padre los habría abandonado. Y muchos de ellos eran huérfanos, huérfanos por enfermedad, huérfanos por distanciamiento social, huérfanos por incredulidad, huérfanos por abandono de una sociedad excluyente, huérfanos de familia. Y creo que todos nosotros de alguna manera hemos tocado eso. Huérfanos de un padre presente o de una madre afectiva. Pues aquí Jesús hace referencia a la casa del Padre. Muchas moradas hay. Ya no solamente es para aquellos que moran en el templo o que van al templo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es su misión. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Miremos el contexto anterior, el capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Miren cómo Jesús era entendido de sus tiempos. Por eso es que aquí se nos revela también ese Dios de procesos. Pero qué importante es ser entendido de sus tiempos. Miremos lo que dice el versículo 1, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el lugar de nosotros como discípulos, el mundo. No para identificarnos con el mundo, no para identificarnos con los valores y la cosmovisión del mundo, sino para ser transformadores, no adaptadores. Entonces, dice que los amó hasta el fin. Pero miren el versículo número 3 allí. Otra vez, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, miren, sabiendo Jesús. Y también el versículo 11, porque sabía a quién le iba a entregar. Ahora, en el versículo 12 nos cuestiona a nosotros. ¿Sabéis lo que os he hecho? Es un cuestionamiento que podemos extrapolar a nuestro tiempo. ¿Será que usted está seguro de lo que Dios ha hecho por usted? Él está seguro y sabe de sus tiempos, de los tiempos del Padre. Y entonces dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor se coloca como referente. El Señor y Maestro se coloca como referente. Ahora, este es el contexto de este texto precisamente, en el cual Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Creer en tiempos de crisis. Mire la nueva versión internacional. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y traduce precisamente lo que significa en el original griego esa palabra casa, en el hogar de mi Padre. Nosotros estamos acostumbrados a decir, voy a la casa. ¿Qué significativo sería voy al hogar? Cuando estoy fuera de mi casa, pienso en mi hogar. Qué interesante regresar al hogar. El pensamiento del hijo pródigo fue regresar al hogar, que tiene ese sentido de relación
y de filiación, el hogar. La casa para nosotros sigue siendo un lugar físico, pero hogar tiene otra connotación. Hay muchas viviendas, dice la Nueva Versión Internacional. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a misión de Jesús a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Nos encontramos con dos cosas allí que quiero hoy dejarles. Uno, Jesús es nuestro predecesor. Él va delante de nosotros. Él es nuestro pronusco. Y voy a explicarle qué significa eso. Pero recordemos lo siguiente. Los discípulos estaban precisamente en una situación de ansiedad, de angustia. Eso es lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Miremos los textos precisamente que, que nos permiten eh, identificar esta realidad. Vamos a Juan 14:1. Juan 14 dice lo siguiente, ya lo leímos, pero quiero volver otra vez a releerlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Esa era la condición en la cual ellos estaban. Vamos al versículo 27. ¿Con qué nos encontramos? Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estaban en crisis, estaban en angustia. Esta es la realidad. Vamos a Juan 11. Juan 11:33. Vamos a ver qué nos dice acerca de, dice así. Jesús entonces, allí recordemos el contexto en el cual había una situación de pérdida, había muerto Lázaro, Marta y María estaban angustiadas, estaban elaborando su duelo, y Jesús en el versículo dice así, Jesús 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús sabía lo que era esa condición y esa situación de tener un corazón perturbado por la angustia de la pérdida. ¿Se imaginan que los discípulos Jesús les dice que se va a ir, que los va a dejar, él va a volver? Sí, eso les da esperanza, aunque no lo entienden en ese momento, pero también dentro de ellos hay uno que lo va a traicionar. ¿Se imagina todo aquello para una pequeña comunidad como esta de 12, lo que significaba? Pero Jesús también sabía, noten cómo Jesús allí, Jesús se estremece en espíritu y se conmovió. Se conmovió. Esa palabra conmoverse se movió junto con y su espíritu se estremece. Y miremos Juan 13, versículo 21. Dice así. Busquen en sus Biblias, por favor. Manejémoslas. Bueno, dice el versículo 21. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí vemos una correlación precisamente entre el Padre, sus discípulos y él. Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Habiendo dicho esto, Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo.
de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Miren, todo esto era la situación en la cual se encontraban los discípulos. Realmente Jesús les hace una propuesta. No tan solo que crean en Dios, que posiblemente por su fe, por sus enseñanzas, por la misma confesión judía, ellos vivían, pero aquí Jesús los conecta con, en el peor momento de su vida les está pidiendo que crean en Él. Pareciera que es una fe contra toda expectativa. Y creo que es lo que estamos viviendo nosotros ahorita también. Es una fe contra toda expectativa, realmente. Una persona me decía, tiene una empresa, es un empresario, y dice, pensé en pedir prestado al banco para sostener esta situación, pero me doy cuenta que esto es un barril sin fondo. Es creer contra toda esperanza. Pero Jesús nos da unos elementos y además de eso, Él es el que va adelante. Miren lo que dice Pagola en el libro Aproximación Histórica a Jesús. El Padre que nos presenta a Jesús no está ligado al templo de Jerusalén, ni a ningún otro lugar sagrado. Es el Padre de todos, sin discriminación ni exclusión alguna. No pertenece a un pueblo privilegiado. No es propiedad de una religión. Todos lo pueden invocar como Padre. Ese es el Padre que nos presenta Jesús. Oye, tenemos que resignificar nuestro imaginario de Padre. Primero que todo porque yo no puedo decir que los vecinos son hijos de mi papá. Ya ahí voy a tener un problema. Pero nos encontramos con un Dios con el cual todo aquel que le confiesa y cree en Él, le ha dado la potestad de ser hijos. Entonces, esa es la condición de la relación. Entonces, el Padre que nos presenta a Jesús es un imaginario que es muy diferente al que nosotros tenemos. No está ligado a un lugar, ni a una religión, ni a un lugar sagrado. No. Ni tampoco pertenece ahora al pueblo judío. Tampoco. No, es un Padre que está por encima de toda discriminación o exclusión. Todos lo pueden invocar como Padre. El Padre que Jesús nos presenta no puede quedar acaparado por una casta de piadosos ni por un grupo de sacerdotes controladores de la religión como eran los fariseos, los ancianos, los escribas. Ni tampoco puede ser acaparado por una casta ministerial. Dios no otorga a nadie. Oigan esta afirmación tan significativa. Dios no otorga a nadie una situación de privilegio sobre los demás. No es por la condición asociada al ministerio, entonces ya se ubica en una situación de privilegio equivocados. Se ubica en una situación de servicio, no de privilegio. No confundamos los ministerios con privilegios, sino son situaciones de servicio. Son situaciones de servicio para, no sobre. A nadie da un poder religioso sobre el pueblo, sino fuerza y autoridad para hacer el bien. El liderazgo no es una posición de poder, no es una situación de privilegio, es una situación de servicio. Y la fuerza de la autoridad está para hacer el bien, no para enseñorearse sobre los otros. Ese no es el para al cual se atribuye los valores del reino. Así actúa siempre Jesús. No con autoritarismos e imposiciones, sino con fuerza curadora. Libera de miedos generados por la religión. No los introduce. Así crece la libertad, la servidumbre. Atrae hacia sí la misericordia de Dios, no hacia la ley,
despierta el amor, no el resentimiento. Este es el Jesús que nos presenta. Es necesario confiar en que el hogar del Padre es el lugar más seguro y que Jesús nos guía a él. Esta es la idea de este párrafo. Este es el mensaje de estos 4 versículos resumido. Es necesario confiar en que el hogar del Padre es el lugar más seguro. Y entonces allí entramos a resignificar ese sentido de hogar, porque posiblemente no viviste en un hogar seguro. Pues tenemos que hacer una transición y cambiar de contexto. Resignificar ese sentido de que el hogar es un lugar inseguro. Resignificar nuestras relaciones en que nuestro hogar tiene que ser un lugar seguro para poder evocar a nuestros hijos y a los otros esa imagen de que el lugar más seguro es nuestro hogar. Si no, no van a poder tener un referente claro como el que Jesús nos está ofreciendo. Todo comienza por el corazón. Aquí Jesús, en el texto, en Juan 14 precisamente, cuando nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Y Él va a preparar lugar para nosotros. Y Él viene, precisamente, vendré otra vez, dice en el 3, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que Él regresa por nosotros. ¿Qué significa esa casa de mi Padre? Es más que un lugar. Es, en el original, evoca más el sentido de hogar que el sentido de morada física. Pero es usado precisamente es usado precisamente en un sentido figurado allí, en la casa de mi Padre. ¿Cuál es ese sentido figurado? Es el hogar. Allí precisamente se describe, allí donde se describen las relaciones entre el padre y los hijos. Ese es el lugar de la casa. Ese es el hogar. Ahora, ese mismo término lo vamos a encontrar precisamente en, en, en 2 de Corintios 5:1. Miremos este texto, por favor. 2 de Corintios. Pablo lo usa también. Es el mismo término en griego. Dice, de hecho, dice acá precisamente, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, está hablando a la corporalidad y a la transición de nuestra corporalidad, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo. A esta está haciendo relación Jesús y de esta toma Pablo para hablar, no construida por manos humanas. Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna. O sea, esta casa está en el cielo. Ok, eso nos hace a nosotros extranjeros, sí, pero nosotros somos también casa de Él, morada de Él, y no es construida por manos humanas para hacer la diferenciación, es construida por Él. O sea que nosotros somos su morada. Pero vamos para su morada. Entonces, precisamente aquí nos encontramos con que esa casa tiene un sentido de comunidad, de familia. Ese es el sentido
que Jesús conecta cuando dice, en la casa, en la familia de mi Padre, en la comunidad familiar de mi Padre, muchas moradas hay. Y más adelante, fíjense que usa y conecta algo más interior de la casa, moradas. Moradas. Es un sentido precisamente de un lugar, pero ese es un lugar refiriéndose a algo más particular. Es como decir mi cuarto, en otras palabras, mi lugar de encuentro. Muchas moradas hay. Jesús evoca la presencia del Padre en la vida. Jesús evoca la presencia del Padre en medio de la orfandad. Jesús evoca la presencia del Padre en medio de la crisis. Jesús evoca la presencia del Padre en medio de la dificultad. Yo me voy, pero no los voy a abandonar. Voy a volver por ustedes para llevarlos al lugar que os he preparado. Entonces, Jesús se convierte, toma la iniciativa. Él es un precursor. Dice que Él se va a preparar lugar. Versículo 2. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él va adelante de nosotros. La palabra precisamente que se usa es la palabra pronusco. Su misión ahora es preparar lugar para nosotros. Entonces, Jesús es enviado para preparar lugar. Y encontramos estos textos que ya por tiempo no alcanzamos a mirarlos, pero precisamente encontramos en estos textos que alguien se envía adelante. Miremos, por ejemplo, Marcos 14. Marcos 14. Marcos 14, 12. Mire lo que dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos. Ellos fueron a preparar para celebrar la Pascua. Ellos iban adelante para preparar. Miremos Marcos 10, ya que estamos acá cerquita. Marcos 10, Marcos 10, 40. Dice así. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Mire ese sentido de preparación. Ahora miremos Hebreos 6:20. Terminé viendo los versículos porque veo que nos ubica Hebreos 6:20. Dice así. Donde Jesús entró por nosotros, está hablando el escritor de Hebreos, como precursor, como pronusco, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús entró, el cual tenemos, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que nosotros iríamos detrás de él. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Eso fue lo que él tenía preparado. Entonces, el propósito de Jesús, precisamente, de ida y de vuelta,
somos nosotros. Qué hermoso esto. Jesús dice que se va, pero se va para prepararnos lugar. Pero Él dice que volverá, precisamente, volverá otra vez. Eso es lo que Él nos está diciendo. Él dice que volverá. ¿Y volverá para qué? Dice, los tomaré y me los llevaré otra vez donde yo estoy. Y donde yo estoy, ustedes también van a estar. O sea que no nos va a abandonar. El propósito de Jesús de ida y de vuelta somos nosotros para llevarnos a la casa del Padre. Por esa razón Jesús precisamente se torna en precursor, nos revela el camino hacia el Padre. Muchas veces nosotros nos quedamos en Jesús, pero resulta que hay algo más que Jesús, por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él es el camino. E incluso, aunque Él mismo es el fin, Él mismo es el medio para nuestro encuentro. Durante todo este tiempo que ustedes y yo hemos vivido en la vida cristiana, Jesús se ha esforzado por mostrarnos al Padre. A pesar de todas nuestras dificultades, todas nuestras carencias, los abandonos que hayamos vivido, la misión de Jesús es revelar el camino al Padre. Es tener un reencuentro, es descubrir una nueva identidad en el Padre. Es ministrar a nuestra orfandad, sanar esos abandonos que tenemos. Pero para ello solamente Jesús nos pide creer en Él, porque Él revela el camino al Padre. Jesús va delante de nosotros y nos abre el camino para que sigamos sus huellas. En el ejército romano, los prodomos o prodomoi, ¿quiénes eran? Eran las tropas de reconocimiento. Se adelantaban al cuerpo del ejército para trazar el camino y asegurarse de que el resto de la tropa podía seguir adelante. El puerto de Alejandría tenía un acceso muy peligroso. Cuando llegaban los grandes navíos que transportaban grano, se les mandaba una barcaza piloto para que los guiara por el canal hasta estar en aguas seguras. Aquella barcaza piloto se llamaba prodromos. Jesús es nuestro prodromos. Pasaba primero para que los demás pudieran pasar sin peligro. Eso es lo que ha hecho Jesús. Por eso creer se convierte en un factor de resiliencia para poder sobreponernos a la adversidad. Por eso creer es una herramienta en tiempos de crisis, pero no es creer por creer o creer en la fe en la fe, no. El objeto de nuestra fe es nuestra relación con Jesús que nos conduce y nos revela el camino al Padre. Sin peligro. Esa es la propuesta de Jesús. Él es el precursor, Él es el prodromos. Entonces, primero que todo, Jesús es el precursor, es nuestro prodromos. Pero también hay un segundo elemento, y es que su misión precisamente es llevarnos al Padre. Esa es su misión, es llevarnos al Padre. Ese es el objeto de su misión, llevarnos al Padre. Por eso Jesús va delante de nosotros. Jesús ha abierto el camino que conduce al cielo y a Dios. ¿Para qué? Para que le sigamos a salvo. Conclusiones. El final es un regreso a casa, pero es el nuevo comienzo para nosotros. Qué saludable es pensar que para aquellos que
en algún momento no tuvieron o no tuvimos hogar, hay una propuesta y es regresar a un hogar donde hay un Padre que nos espera. Hay un Padre lleno de amor y de misericordia que nos espera, que nos hizo casa para habitar hoy. Su Espíritu Santo habita hoy en nosotros. Pero también hay una expectativa al final del camino que va a traer una sanidad sustancial. No tan solo va a ser integral, va más allá de lo integral, va a ir a la misma esencia y a la sustancia de nuestro ser. Al final es un regreso a casa. Billy Graham escribió un libro que se llamó De regreso a casa en sus últimos días, en sus últimos años, perdón, como unos 10 años antes de morir. Y creo que fue uno de los últimos libros que él escribió, De regreso a casa. Creo que así se llama el título. El final es un encuentro con el Padre en su casa. Es un encuentro final. Pero aquellos que creemos en Jesús hemos construido una casa, y una casa sobre la roca. Por eso es tan importante creer en tiempos de crisis. Ahora, más que nunca antes, necesitamos afirmar nuestra fe en la persona de Jesús. No se distancien, mis hermanos, de la comunidad. He aprendido de una ilustración que hace muchos años se me contó, que la comunidad son como brasas que están alrededor de una hoguera y que cuando la brasa se distancia del calor de las otras, se apaga. Hay una necesidad de ese nosotros. No es suficiente el asistir, el encontrarnos. Es necesario también conectarnos con ese nosotros. Entonces, si hay alguno que no ha vuelto y usted sabe y Dios le mueve, llámelo. No para que vuelva, sino para que tenga relación con usted. Si quiere venir, bueno, pero aquí lo importante es la relación que estamos construyendo. El final es un encuentro con una nueva identidad paterna. Es resignificar la identidad de padre que teníamos y ahora poder entonces resignificar nuestro imaginario de padre que teníamos también. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Y para aquellos que no tuvimos o no tuvieron padre, reconocer de que este hermano mayor que vuelve por nosotros, porque esa es la figura que habíamos hablado precisamente en la sesión pasada el domingo, ese hermano mayor que habla Jesús en la parábola, eran los fariseos, pero ellos jamás quisieron ir a buscar a su hermano menor allí perdido. Pero este hermano mayor sí vuelve y vuelve por nosotros. Él no abandona. Nuestra confianza en Él va a ser retribuida. Construir una relación con Jesús para encontrarnos con el Padre a través de su Espíritu es construir una casa sobre la roca y es el lugar más seguro. Haremos morada en Él. Fue la promesa y la palabra precisamente de Jesús. Haremos morada en Él. Entonces, quiero volverles otra vez a poner precisamente la imagen que les había puesto. Morada, casa, a ver si la encuentro, que la tenía lista para ustedes.
Mire todas las casas que aparecen aquí sobre la roca. Miren esta casa. Miren esta casa. ¿Cómo les parece esa casa? Casa sobre la roca. Mire toda la tempestad, es toda, o sea, lo que hay alrededor, pero está segura. Se siente asegurada. Esta es una casa. Miren la casa sobre la roca. Su monasterio de Rosano. Y finalmente miremos nuestra casa sobre la roca.